La tarde olía a césped recién cortado y a nervios. Luis corría por el campo de la Universidad de Granada con la misma seguridad de siempre, pero algo en su interior no estaba en calma. El público gritaba su nombre, sus amigos lo animaban desde la banda y él sonreía, acostumbrado a ser el centro de todo. Pero esa sonrisa era automática, una máscara. No lo sabía aún, pero esa tarde marcaría el principio del fin de todo lo que creía ser. El silbato sonó, y mientras el partido continuaba, Luis notó a alguien observándolo desde la grada lateral. Un hombre, apoyado en la barandilla, con la mirada fija, sin emoción aparente. No era un estudiante, se notaba. Su postura era serena, como quien está en otro ritmo del mundo. Durante un segundo, Luis perdió la concentración y falló un pase. Sus compañeros protestaron, pero él apenas los escuchó. Su atención estaba en aquel desconocido. Había algo en su calma que lo inquietaba más que cualquier derrota. Después del partido, el vestuario era ruido, risas y golpes amistosos. Luis respondía con sonrisas vacías. No podía sacarse de la cabeza la imagen de aquel hombre. Salió del campo y lo vio aún allí, hablando con uno de los profesores. Luis se acercó, fingiendo revisar su teléfono. Cuando estuvo a pocos metros, escuchó el nombre. Raúl Morales, nuevo asistente en el departamento de literatura. Profesor joven, de mirada serena, voz grave, un poco distante. Luis no sabía por qué ese detalle lo descolocó tanto. Siempre había tenido el control, en el campo, en las fiestas, con la gente. Pero algo en aquel hombre le quitaba el aire. Esa noche, en la residencia, el eco de los gritos del partido aún resonaba en los pasillos. Sus amigos planeaban salir, y como siempre, esperaban que él liderara el grupo. Pero Luis estaba distraído. Pensaba en Raúl, en su forma de mirar sin buscar nada, en cómo había pasado frente a él sin mostrar interés. Esa indiferencia lo había golpeado más fuerte que cualquier mirada de admiración. A medianoche, frente al espejo, se preguntó por qué le importaba tanto. El viernes siguiente, el equipo organizó una fiesta en una casa cerca del Albaicín. Música alta, risas, copas y humo. Luis llegó con su aura habitual, ropa sencilla, sonrisa de confianza, mirada segura. Pero por dentro había un nudo. En medio del ruido, lo vio. Raúl estaba allí, de pie junto a la ventana, con un vaso en la mano, hablando con una chica del departamento. Luis sintió un pulso extraño en el pecho. No era celos, ni deseo. Era otra cosa. Algo más profundo, más confuso. El sol de la tarde caía sobre Granada cuando Luis volvió a verlo. Habían pasado días desde aquella fiesta universitaria, pero la imagen de Raúl seguía persiguiéndolo como una canción que no podía sacar de la cabeza. Ese viernes, el campo de entrenamiento estaba lleno de gritos, risas y olor a césped recién cortado. Luis jugaba con su habitual intensidad, pero su mente no estaba del todo en el partido. Miraba a las gradas cada pocos minutos, sin saber exactamente qué esperaba encontrar allí. Y entonces lo vio. Raúl, sentado a la sombra de un olivo, con un libro abierto y una botella de agua al lado, parecía completamente ajeno al ruido del campo. Esa serenidad le resultaba desconcertante, casi provocadora. Luis siguió jugando, aunque su atención se iba y venía como el viento. En un descanso, se secó el sudor del rostro y caminó hacia el borde del campo. Fingió buscar su mochila, pero en realidad solo quería acercarse un poco más a Raúl. Cuando estuvo a pocos metros, se dio cuenta de que el otro había levantado la vista y lo observaba. La mirada de Raúl no tenía ni juicio ni admiración. Era simplemente atenta. Luis, por primera vez, se sintió desarmado. ¿Tú también vienes a leer en medio del ruido?
Preguntó con una sonrisa que intentaba ser casual. Raúl cerró el libro con calma. No hay mejor ruido que el de la vida moviéndose, respondió. Y aquí, entre gritos y risas, se escucha bastante. Luis soltó una risa nerviosa. Yo creía que molestábamos a los que intentan concentrarse. A veces es al revés. Ustedes me distraen justo lo necesario. Esa respuesta se quedó flotando entre los dos. Luis no sabía si era un comentario inocente o una invitación, pero algo en el tono de Raúl lo hizo sentir observado de una manera distinta. No como el deportista popular, sino como un hombre que ocultaba algo que no terminaba de aceptar. ¿Te gusta el fútbol?, preguntó Luis, buscando terreno seguro. No especialmente, dijo Raúl, encogiéndose de hombros, pero me interesa ver cómo alguien se transforma cuando está en su elemento. Luis frunció el ceño. ¿Y qué ves cuando me miras jugar? Raúl sonrió apenas. Veo a alguien que se siente libre solo cuando corre, pero que en cuanto el partido termina, vuelve a ponerse una máscara. Luis sintió un golpe en el estómago. No esperaba que alguien lo leyera tan rápido. Bajó la mirada y respiró hondo. Eres bueno analizando a la gente. No, solo escucho lo que la gente no dice. La conversación quedó suspendida un instante, mientras el murmullo del campo llenaba el silencio. Luis quiso decir algo más, pero sus compañeros lo llamaron para volver al entrenamiento. Antes de irse, lanzó una última mirada hacia Raúl, que ya había vuelto a su lectura. Esa imagen, la calma, la indiferencia, el misterio, se le grabó como una herida dulce. Esa noche, mientras cenaba con los compañeros del equipo, Luis se descubrió distraído. Cada broma, cada carcajada sonaba lejana. Solo podía pensar en aquella frase. Solo escucho lo que la gente no dice. Era como si Raúl hubiera abierto una puerta dentro de él que llevaba años cerrada. Al día siguiente, Luis se levantó temprano. Fingió que iba a correr, pero en realidad volvió al parque. Y ahí estaba Raúl, sentado en el mismo lugar, esta vez sin libro, mirando el cielo nublado. Luis dudó unos segundos antes de acercarse. ¿Otra vez tú?, dijo Raúl con una media sonrisa. Puede que me haya vuelto fan de tus horarios, respondió Luis. Raúl asintió. No está mal tener rutinas que valgan la pena. Caminaron juntos unos minutos en silencio. Luis sentía la tensión crecer entre ellos, una mezcla de curiosidad y deseo de entender. Quiso romper el silencio. No entiendo cómo puedes estar tan tranquilo todo el tiempo. Porque ya estuve donde tú estás, contestó Raúl sin mirarlo. En ese lugar donde crees tenerlo todo controlado, pero algo dentro te grita que estás viviendo a medias. Luis sintió un escalofrío. ¿Y qué hiciste para salir de ahí? Dejé de fingir. Esa frase le golpeó más que cualquier entrenamiento. Luis no sabía si hablaban de fútbol, de la vida o de algo más profundo. Lo único claro era que cada palabra de Raúl lo desnudaba un poco más. Cuando llegaron al final del sendero, Raúl se detuvo. Mañana tengo una charla en la facultad, dijo. Si te apetece venir, tal vez entiendas un poco más lo que intento decirte. Luis asintió, sin saber exactamente por qué. No era su tipo de plan, pero la invitación le sonó a desafío. Y él nunca rechazaba un desafío. Al día siguiente, entró en el pequeño auditorio con el corazón acelerado. Raúl estaba frente a un grupo de estudiantes, hablando sobre literatura y la importancia de la autenticidad en la escritura. Pero cada palabra parecía dirigida a él. Escribir, decía Raúl, es desnudarse sin pudor. El miedo a mostrarse solo desaparece cuando entiendes que ocultarte es peor. Luis sintió que todos lo miraban, aunque nadie lo hacía.
Era como si Raúl hubiera dicho en voz alta lo que él no se atrevía ni a pensar. Al final de la charla, esperó fuera. Cuando Raúl salió, lo interceptó. «No sabía que dabas clases», dijo Luis, intentando sonar relajado. «No suelo hablar de eso en fiestas», respondió Raúl con una sonrisa ligera. «La gente se asusta cuando menciono poesía». «Yo no», replicó Luis. Raúl lo miró con un brillo nuevo en los ojos. «Entonces quédate un rato». Cruzaron la plaza y se sentaron en una terraza. Hablaron de cosas pequeñas: fútbol, libros, lo difícil que es encontrar silencio en una ciudad universitaria. Pero debajo de esas palabras había otra conversación, una más silenciosa y peligrosa. Cuando se despidieron, Raúl le tocó el brazo de forma casi casual. Ese simple gesto encendió algo en Luis, una chispa que llevaba tiempo dormida. Esa noche, en su habitación, Luis no pudo dormir. Se dio cuenta de que estaba en un punto de no retorno. Ya no podía fingir indiferencia. Raúl se había convertido en una presencia constante, una voz que no se apagaba ni siquiera en sus sueños. Al día siguiente, volvió al parque, esperando encontrarlo otra vez. Pero Raúl no estaba. En su lugar, sobre el banco donde solía sentarse, había un papel doblado. Luis lo abrió. Solo decía una frase: «Cuando estés listo para dejar de correr, sabrás dónde encontrarme». Esa frase le dejó el pecho ardiendo. No sabía si era una invitación o una despedida, pero entendió que algo había empezado, algo que no iba a poder controlar. Al volver a casa, se miró en el espejo y apenas se reconoció. Por primera vez, la imagen del chico seguro, del jugador admirado, le pareció vacía. Y en ese vacío, el rostro tranquilo de Raúl aparecía con más fuerza que nunca. Luis no lo sabía aún, pero aquella nota sería el principio de una tormenta que pondría su vida patas arriba. Porque, sin buscarlo, había encontrado a la única persona capaz de verlo tal como era, incluso cuando él mismo no podía hacerlo. El mensaje de Raúl no salía de su cabeza. Pasaron 3 días y Luis no consiguió concentrarse ni en los entrenamientos ni en los estudios. En el vestuario, sus compañeros bromeaban como siempre, pero él ya no participaba. Cada vez que escuchaba su propio nombre, pensaba en cómo sonaría en la voz de Raúl. Aquella nota lo había dejado inquieto, con una mezcla de deseo y miedo que no sabía manejar. El miércoles, después de clase, caminó sin rumbo por las calles del Albaicín. La ciudad olía a lluvia y piedra húmeda. Cuando se detuvo frente a la Facultad de Letras, supo que no era casualidad. Entró sin pensarlo. El pasillo estaba casi vacío. Subió al segundo piso, y al final del corredor vio la puerta entreabierta del despacho de Raúl. Tocó 2 veces, pero nadie respondió. Empujó con cuidado. Raúl estaba allí, concentrado, escribiendo en un cuaderno. «Así que ya estás listo para dejar de correr», dijo sin levantar la vista. Luis sonrió, nervioso. No estaba seguro de si eso era una invitación o una trampa. «Depende de lo que busques». Luis dio un paso dentro. «No estoy seguro de lo que busco. Solo sé que me harté de fingir». Raúl levantó la mirada. Su expresión era serena, pero en los ojos había una intensidad que lo desarmó. «Entonces empieza por decir la verdad». Luis respiró hondo. «Desde aquella noche, no puedo sacarte de mi cabeza, y no sé si me asusta más lo que siento o lo que pueda pasar si alguien lo nota». Raúl cerró el cuaderno con calma. «El miedo no desaparece, pero se vuelve más pequeño cuando lo miras de frente». Hubo un silencio denso. Luis se sentó frente a él. «Si esto sale a la luz, podría perder mi puesto en el equipo. Ya sabes cómo son. No soportarían la idea de que...»
Raúl lo interrumpió con suavidad. De que un jugador admire a un profesor. De que un jugador se enamore de un hombre. Raúl no respondió. Se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo frente a él. No tienes que decidir nada hoy, pero si vas a quedarte, que sea porque lo sientes, no por miedo a perder algo. Luis lo miró sin poder hablar. Raúl extendió la mano y le rozó el rostro con los dedos. Fue un gesto breve, pero bastó para que el mundo se detuviera. El ruido del pasillo desapareció, y solo quedó esa respiración compartida. Luis cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, Raúl ya se había alejado unos pasos. Ven al café del Albaicín mañana a las 8. Hablaremos con calma. Luis asintió. Esa noche no durmió. Repasó 1000 veces la escena en su mente, buscando señales, certezas. No las encontró, pero sintió algo nuevo, la necesidad de ser honesto consigo mismo. Al día siguiente llegó al café antes de hora. El lugar era pequeño, cálido, con olor a café recién molido. Raúl llegó puntual. No hubo formalidades. Se sentaron frente a frente, como si se conocieran desde siempre. «Te has jugado mucho viniendo aquí», dijo Raúl, «no tanto como perderme la oportunidad de entender lo que me pasa». Raúl lo observó un instante, luego sonrió. «Cuando te vi por primera vez, supe que estabas peleando contigo mismo. No te miré por curiosidad, te miré porque reconocí ese mismo miedo en mí hace años». Luis se sorprendió. «¿También pasaste por esto?» «Claro, y todavía lo hago. El problema no es lo que sentimos, sino lo que creemos que los demás van a hacer con ello». Luis bajó la mirada. «No estoy acostumbrado a sentirme vulnerable. Siempre controlo todo. Los partidos, las relaciones, las apariencias. Pero contigo nada encaja». Raúl apoyó la mano sobre la suya, sin decir palabra. Luis no se apartó. Esa simple conexión valía más que cualquier confesión. El silencio se rompió cuando el móvil de Luis vibró. Era un mensaje de Diego, su compañero de equipo. «Mañana hay reunión con el entrenador. No llegues tarde. Y cuidado con los rumores, tío. La gente habla». Luis sintió el estómago apretarse. Guardó el teléfono sin decir nada. Raúl lo notó. «¿Pasa algo?» Nada que no esperara. Empiezan las preguntas. Raúl asintió con calma. «Entonces tendrás que decidir qué versión de ti quieres que conozcan». Luis levantó la vista. «No sé si estoy preparado para perderlo todo». Raúl se inclinó hacia él. «A veces perder es la única forma de ganar algo real». Sus miradas se encontraron y el resto del mundo se desvaneció. Luis no pensó. Solo se inclinó hacia adelante. Sus labios se rozaron, primero con duda, luego con decisión. Fue un beso breve, torpe, lleno de vértigo. Cuando se separaron, Raúl sonrió. Ahora sí que ya no hay vuelta atrás. Luis respiró hondo. «No la quiero». Esa noche, mientras caminaba de regreso al campus, se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar. Lo que empezó como una curiosidad se había convertido en un incendio silencioso. Y lo peor, o lo mejor, era que ya no quería apagarlo. Al día siguiente, el ambiente en el vestuario era tenso. Diego lo observó con cautela. «¿Dónde estuviste anoche? Te llamé 3 veces». «Fuera», despejando la cabeza. «Pues ten cuidado. Algunos dicen que te vieron con un profesor. Ya sabes cómo es la gente». Luis lo miró sin responder. Por dentro, un miedo helado se mezclaba con una fuerza que no había sentido nunca. Por primera vez, no tenía ganas de esconderse. Esa tarde, entrenando bajo la lluvia, pensó en la frase de Raúl: «Perder para ganar algo real». El balón rodaba entre el barro,
Los gritos del entrenador sonaban lejanos, y en medio del caos, Luis sintió algo parecido a la libertad. Cuando volvió al vestuario, recibió otro mensaje. Esta vez era de Raúl. No dejes que te rompan antes de saber quién eres. Luis sonrió. Había empezado el partido más difícil de su vida, y por primera vez no quería ganarlo. Solo quería jugarlo hasta el final. La noticia corrió más rápido de lo que Luis imaginaba. Al día siguiente, todo el campus murmuraba. No sabían detalles, solo frases sueltas, que el delantero del equipo había sido visto con un profesor, que había una historia entre ellos, que el entrenador estaba furioso. Luis intentó concentrarse en los entrenamientos, pero cada mirada de sus compañeros pesaba. El aire se había vuelto más denso, las risas más cortas. Incluso Diego, su amigo de siempre, evitaba mirarlo directamente. Aquella tarde, el entrenador lo llamó a su despacho. «Siéntate, Luis». El tono era frío, administrativo. «No voy a preguntarte si los rumores son ciertos. Solo quiero recordarte que representas al equipo y a la universidad». «No he hecho nada malo», dijo Luis, con la voz más firme de lo que esperaba. «Tal vez no. Pero la imagen importa, y ahora mismo la tuya está en entredicho. Sería mejor que te mantuvieras alejado de ese profesor, al menos hasta que esto se calme». Luis apretó los puños. ¿Alejarme para que los demás se sientan cómodos? Para protegerte. El entrenador lo miró con severidad. El fútbol es un mundo duro, y no todo el mundo está preparado para aceptar ciertas cosas. Luis salió sin responder. Caminó bajo el sol ardiente, con una rabia contenida que le quemaba la garganta. Se detuvo junto al campo vacío, respirando hondo. Por primera vez, no sabía si quería seguir jugando. Esa noche, fue a buscar a Raúl. Lo encontró en la puerta del café, esperándolo, como si ya supiera lo que había pasado. Luis no necesitó hablar. Raúl lo miró en silencio y entendió. Entraron y se sentaron en su mesa habitual. «¿Qué te dijeron?», preguntó Raúl con voz tranquila. «Que me aparte de ti, que mi vida es una imagen y tú no encajas en ella». Raúl asintió despacio. «No me sorprende. A mí me lo dijeron muchas veces también». «No lo entiendes. Mi carrera depende de esto. Todo lo que he trabajado puede venirse abajo por una estupidez». «No es una estupidez sentir». Luis golpeó la mesa con la mano. «Tú no tienes que enfrentarte a un vestuario lleno de tipos que creen que amar a alguien como tú te hace débil». Raúl no se inmutó. «No, pero sé lo que es esconderte tanto que terminas sin reconocerte en el espejo». Hubo un silencio largo. Luis se recostó en la silla, agotado. «No sé qué hacer. Si me alejo, siento que me traiciono. Si me quedo, pierdo todo lo que soy». Raúl lo observó con una mezcla de ternura y cansancio. «Quizá tengas que decidir qué parte de ti vale la pena salvar». Luis levantó la vista, dolido. «No digas eso. No me pidas que elija entre ti y el fútbol. No te lo pido. Solo te digo que a veces la vida nos obliga a hacerlo». Luis no soportó más. Se levantó sin despedirse y salió a la calle. Caminó sin rumbo hasta llegar al río Genil. El agua bajaba turbia, arrastrando ramas y hojas. Se quedó mirando el reflejo de las luces en la corriente, intentando calmar el torbellino que llevaba dentro. Los días siguientes fueron un infierno. En el vestuario, las conversaciones se apagaban cuando él entraba. En los pasillos, escuchaba risas contenidas. Diego lo buscó una tarde. «Luis, esto se está yendo de las manos. El entrenador está pensando en sacarte del próximo partido». «Que lo haga». Luis estaba exhausto. «Mira, yo no te juzgo, pero ¿entiendes cómo funciona esto? No todos piensan igual.
Eso es lo que me jode, respondió con rabia. Que tenga que seguir las reglas de gente que ni siquiera sabe quién soy. Diego lo miró, con algo de compasión. Solo intenta no empeorarlo. Esa noche, Luis volvió al parque donde solían encontrarse. Raúl estaba allí, sentado en el mismo banco de siempre. No hablaban desde su última discusión. Cuando Luis se acercó, él levantó la vista, sin sorpresa. Sabía que vendrías. No podía quedarme en casa. Luis se sentó a su lado. Ninguno habló durante un largo rato. El sonido lejano del tráfico era lo único que rompía el silencio. Finalmente, Raúl habló. He pensado que quizás sea mejor que nos demos un tiempo. Luis giró la cabeza bruscamente. ¿Qué? No quiero ser la razón por la que destruyas tu futuro. No digas eso. No tienes derecho a decidir por mí. No es por ti, es por mí. Raúl lo miró con una tristeza serena. Estoy cansado de esconderme, de ser un secreto, y tú aún estás luchando contra algo que no puedo vencer por ti. Luis sintió un nudo en la garganta. No puedes irte ahora. Raúl se levantó despacio. No me voy, solo me aparto hasta que sepas quién quieres ser de verdad. Luis se puso de pie, pero Raúl ya se alejaba. Su figura se perdió entre los árboles y la noche cayó de golpe. Pasaron las semanas. Luis siguió entrenando, pero sin alma. En el campo era un cuerpo que corría por inercia. En las clases no prestaba atención. Todo le parecía hueco. Había perdido el sentido. Una tarde, después de un entrenamiento, el entrenador se le acercó. Se nota que no estás aquí, Luis. Te estás apagando. Luis no contestó. Solo recogió su mochila y se fue. En la salida se cruzó con Diego, que lo observó en silencio. ¿Vale la pena todo esto?, preguntó su amigo. Luis no supo qué responder. Esa noche, en su habitación, abrió el cajón donde guardaba la nota de Raúl. Cuando estés listo para dejar de correr, sabrás dónde encontrarme. La leyó una y otra vez. Y entendió algo. No se trataba de huir del mundo, sino de dejar de huir de sí mismo. Al día siguiente, no fue al entrenamiento. Tomó el coche y condujo hasta la sierra, donde Raúl solía pasar los fines de semana. Tardó horas en decidirse, pero cuando finalmente lo encontró, sentado frente a una vieja casa rural, sintió que todo lo demás se borraba. Raúl lo miró sorprendido, sin levantarse. No esperaba verte. Luis respiró hondo. No vine a convencerte. Vine a decirte que ya no tengo miedo. Raúl lo observó unos segundos, en silencio. Luego se levantó, se acercó y lo abrazó. No hubo palabras, solo ese abrazo largo, tembloroso, que decía todo lo que había quedado pendiente. Luis apoyó la cabeza en su hombro. Perderé cosas, lo sé, pero no quiero perderte a ti. Raúl susurró, con la voz quebrada. Entonces deja de correr. Y por primera vez en mucho tiempo, Luis lo hizo. El regreso de Luis a Granada fue silencioso, pero dentro de él algo había cambiado. Ya no sentía el miedo que lo había paralizado durante semanas. En el campo, volvió a entrenar con la misma intensidad de siempre, aunque sabía que su mente estaba en otro lugar. Los rumores seguían, las miradas también, pero ya no le pesaban igual. Por primera vez, no tenía nada que ocultar. Pasaron algunos días hasta que el entrenador volvió a hablarle. «Escucha, Luis», dijo con un tono menos severo. «Sé que lo que ha pasado te ha afectado, pero también sé que eres de los mejores jugadores que tengo. Solo quiero que estés concentrado». Luis lo miró fijamente. «Estoy concentrado, pero no pienso esconder lo que soy para jugar. Si eso es un problema, dígalo ahora».
El entrenador suspiró. No es tan simple. Sí lo es, interrumpió Luis con calma. Lo único que quiero es seguir haciendo lo que amo, sin tener que mentir. El silencio que siguió fue incómodo, pero sincero. El entrenador finalmente asintió. Haz lo que tengas que hacer, pero recuerda que cada decisión tiene un precio. Luis salió del despacho con el pulso acelerado. Sabía que lo que estaba por hacer no tendría vuelta atrás. Esa misma semana, la universidad organizó una pequeña rueda de prensa antes del torneo regional. Los jugadores principales estaban invitados, y entre ellos, Luis. Sabía que sería su oportunidad para hablar. Cuando subió al estrado, las luces lo cegaron por un momento. Los periodistas lanzaban preguntas rápidas sobre el equipo, las tácticas, los próximos partidos. Luis respondió con naturalidad hasta que uno de ellos, con una sonrisa tensa, preguntó lo inevitable. Luis, en las últimas semanas se ha hablado mucho sobre tu relación con un profesor de la facultad. ¿Tienes algo que decir? El murmullo llenó la sala. Diego, sentado al fondo, lo miraba con preocupación. Luis respiró hondo. Por un segundo pensó en callar, en dejarlo pasar, pero recordó la voz de Raúl, aquella frase que le cambió la vida. Deja de correr. Sí, dijo con voz clara. Tengo algo que decir. No voy a negar nada. Estoy con alguien. No voy a esconderlo, ni avergonzarme de ello. Hubo un silencio absoluto. Algunos periodistas bajaron la mirada. Otros escribían frenéticamente. Luis continuó. Durante mucho tiempo viví fingiendo ser el tipo de persona que otros esperaban. Pero ya no. Y si eso me cuesta algo, que así sea. Cuando bajó del estrado, sintió el cuerpo temblarle, pero también una ligereza nueva. Diego se acercó, le dio una palmada en el hombro. Eres valiente, tío. No todos podrían hacerlo. Luis sonrió. No soy valiente, solo estoy cansado de mentir. Esa tarde, caminó hasta el parque donde todo había empezado. El aire era fresco, el cielo claro. En el banco, como si el tiempo no hubiera pasado, estaba Raúl. No le sorprendió verlo. Era como si lo hubiera sabido desde el principio. Vi la rueda de prensa, dijo Raúl levantándose. Luis sonrió. ¿Y? Y me quedé sin palabras. Se acercaron sin prisa. Luis extendió la mano, pero Raúl lo atrajo hacia un abrazo. Ninguno necesitó hablar. Era el tipo de silencio que solo existe cuando ya no hay nada que demostrar. Tenías razón, murmuró Luis. Perder cosas a veces es la única forma de ganar algo real. Raúl apoyó la frente en la suya. No lo olvides nunca. Pasaron los días, y aunque las habladurías no desaparecieron, Luis aprendió a vivir con ellas. En el campo, jugaba mejor que nunca. En las gradas, algunos lo aplaudían con más fuerza, otros se mantenían en silencio, pero él ya no jugaba para ellos. Un domingo, después de un partido decisivo, el equipo ganó en los últimos minutos gracias a un gol suyo. Mientras todos lo abrazaban, Luis levantó la vista hacia la tribuna. Raúl estaba allí, observándolo con esa calma que tanto le había enseñado. Luis levantó una mano, apenas un gesto, pero suficiente para que ambos entendieran que el miedo había quedado atrás. Esa noche, salieron a caminar por las calles vacías del centro. Las luces reflejaban en los charcos y el ruido lejano de los bares se mezclaba con el murmullo del viento. Luis caminaba en paz, sin prisa, como si por fin hubiera llegado a casa. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?, preguntó Raúl con una sonrisa ligera. Sí, dejé de correr. Raúl se rió suavemente. Entonces, ¿qué harás ahora? Vivir, respondió Luis.
Contigo, si me dejas. Raúl lo miró largo rato, y luego lo besó sin miedo, sin dudas, bajo la luz cálida de una farola. Fue un beso tranquilo, de esos que no buscan esconderse, sino existir. En ese instante, Luis comprendió que la libertad no era ganar o perder, sino aceptar, que no se trataba de renunciar a lo que amaba, sino de hacerlo con verdad. Y mientras el rumor de la ciudad los envolvía, supo que aquella historia, la suya, la de Raúl, apenas comenzaba.